tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy la más cordial bienvenida a un programa más de Libre Opinión. Me acompaña la tarde de hoy mi compañero de programa, Mauricio García. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, doctor. Es un gusto estar auditorio con ustedes una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos porque hace precisamente unos cuantos días, hoy es 6 de diciembre y el 3 de diciembre es el Día Internacional del SIDA. Y curiosamente, este flagelo que se expresa por primera vez en el contexto humano, en 1985, que es cuando aparece el primer caso que fue registrado en la ciudad de San Francisco, de precisamente en unas personas de quienes trabajan en líneas aéreas y que habían llegado de Haití. Entonces se decía que la enfermedad la habían traído de Haití. Se habló en aquel entonces de los grupos de alto riesgo. Se decía que no era una enfermedad que pudiese afectarnos a todos, sino que era una enfermedad que era exclusiva de homosexuales, que era exclusiva de personas que tuviesen actividades sobre todo de promiscuidad, y que el resto de la población pues estaba totalmente a salvo. Es importantísimo, antes de seguir hablando del SIDA, hablar de lo que son los virus. Por lo general nosotros entendemos la vida de una manera, y para nosotros pues el estar vivo es el requerir de algún tipo de consumo de nutrientes o de oxígeno, aunque sabemos que hay bacterias que son anaerobias y que viven donde no hay oxígeno, pero que requieren toda una serie de procesos metabólicos o procesos vitales para conservar la vida. Sin embargo, el virus es un ente que se encuentra en un supuesto que está justamente entre la vida y la muerte, porque a pesar de estar vivo, pues no tiene consumo de absolutamente ningún tipo, ni de oxígeno, ni de alimento, y tampoco está muerto, porque a pesar de que no se mueve y que no tiene actividad aparente, tiene un potencial altísimo de daño, sobre todo en el caso del que estamos hablando, que es un retrovirus. Aquí lo interesante es de que las autoridades se han dedicado en todos estos 31 años a pedirnos que tengamos cuidado, a los médicos que se laven las manos, que usen cubreboca, que usen lentes, que eviten el contacto directo con los fluidos vitales de cualquier paciente, y en el caso de las personas que no se dedican a los trabajos del área de la salud, sino que tienen actividades de otra índole, se les ha pedido que para mantenerse a salvo de este flagelo, pues que utilicen un condón para tener sus relaciones sexuales. Últimamente se nos ha dicho que el condón ya no tiene la efectividad que se suponía, y ahora se está recomendando, y esto ahora lo estoy diciendo de días para acá, que el paciente o que los pacientes o que las personas que vayan a tener relaciones sexuales tomen antivirales, o sea, lo mismo que toma el paciente que ya está contagiado de SIDA, y que además de eso utilicen el condón, y de esa manera tendrán un porcentaje de probabilidades de mayor certeza de evitar ser contagiados. Lo que no está claro es cuánto tiempo deberán tomarlo. Y a pesar de los 31 años que han pasado desde que se detectó esta enfermedad y que se nos fue dado a conocer, no con la información todavía clara, en esos tiempos de 1983, 85, la aparición de esta enfermedad, yo me acuerdo que estaba en Canadá y despertó pues el contagio de este actor muy bien parecido, Rock Hudson, que era el que
pues más nota dio en ese tiempo, porque pues nadie creía que este actor pues le gustara tener sexo con los mismos de su mismo sexo. Hoy por hoy, en que se deben de cuidar usando condón, todavía esas medidas. No obstante que usted va a cualquier clínica y pide condones y le dan 10, 15, 20 condones, no los están usando los jóvenes, no están usando esta prevención. Todavía necesitamos hacer más conciencia, hacer conciencia sobre de esta enfermedad. No obstante que muchas personas han muerto ya de eso. Como todos los demás virus también, así como tiene, como subsiste en esta frontera entre la vida y la muerte, también tiene otra característica fundamental, y es la mutabilidad. Los virus no permanecen como los encontraron en la naturaleza la primera vez. Así sucedió con el virus del ébola, y ha sucedido con los virus de la gripe, ha sucedido con los virus de la influenza. Ya vimos que algunos mutaron a las gallinas, otros mutaron a los cerdos, el VIH-N1, el N1, en fin. Y a lo que voy es de que es uno de los obstáculos fundamentales para la fabricación de una vacuna, toda vez que la vacuna despierta en el sistema inmunológico la posibilidad de la fabricación de anticuerpos, pero estos anticuerpos están determinados para esa huella propia de la vacuna, que es determinante para que el organismo pueda combatir la enfermedad cuando se presente. Por eso se inyectan objetos que están desactivados, que no tienen la capacidad de producir la enfermedad, pero sí la capacidad suficiente para estimular al sistema inmunológico en la producción de los anticuerpos. Hay dos tipos de la enfermedad, el que es portador nada más y el enfermo. Sí, es el síndrome relacionado al SIDA, que es el seropositivo, que es el portador, que puede contagiar a las personas con el que intercambie fluidos vitales, y el enfermo propiamente dicho es el que tiene SIDA florido, que es el que se manifiesta, que es en el que se manifiesta el sarcoma de Kaposi con la neumonía, el sarcoma de Kaposi o la neumonía por Pneumocystis carinus, cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que el portador no genera ningún malestar, doctor? No, mientras es seropositivo, o sea, portador, lo único que puede suceder es de que pueda transmitirle la enfermedad a otras personas. Pero eso no quiere decir que no, de forma natural lo que sigue es que desarrolla el SIDA. O sea, no es de que sea portador y que se quede como portador el resto de su vida. Eventualmente, cuando sea el momento oportuno, cuando el virus haya avanzado, cuando los retrovirales que tome no sean ya suficientes, cuando el organismo esté mermado en su potencia, en su capacidad y en su sistema inmunológico, el SIDA se manifestará y terminará matándolo. Desde 1983 que se descubrió esta enfermedad al 2014 se han notificado 228.200 casos de VIH-Sida, de los cuales 174.564 personas habían sido declaradas con SIDA y el resto permanecían como cero positivo. En ese mismo periodo 95.547 personas habían perdido la vida como consecuencia de este padecimiento. En el Distrito Federal y en el Estado de México concentran el 25% de los casos notificados de SIDA, mientras que el grupo de edad afectado de población es el que se encuentra entre los 20 y los 40 años. En el 2014, las entidades que registraron una mayor incidencia en nuevos casos notificados de SIDA fueron Campeche con el 16.7, Guerrero con el 9.9, Quintana Roo 8.6, Chiapas y Yucatán 8.4. México fue uno de los primeros países al prohibir en 1986
el comercio de la sangre a raíz del descubrimiento de los medios de transmisión del VIH. Lo que no sabemos es de qué manera ha respondido o han respondido los gobiernos a lo largo de estos 30 años para combatirlo. Yo recuerdo en aquel inicio de la enfermedad, me llamó mucho la atención tener la oportunidad de estar presente ante un evento como este de una nueva enfermedad. Pensábamos que todas las enfermedades que se tenían que desarrollar entre la humanidad ya se habían desarrollado y que pues los habitantes del planeta tendrían que seguir sufriendo pues la viruela, la rabia, la gripe y otras tantas más, pero no había enfermedades nuevas. Esta fue la primera que aparece así de pronto y nos hace reflexionar sobre la forma en la que estamos expuestos como humanidad para nuevas enfermedades. Y esta tuvo una particularidad, porque por lo general cuando las enfermedades tienen como vectores de transmisión pues en alguna otra forma que no tenga que ver con el instinto y sobre todo con uno de los instintos más fuertes que tiene el hombre. Después del instinto de supervivencia está el instinto de reproducción. México es uno de los países en que toma la decisión de no comercializar ya la sangre y de empezar a checar ese tipo de sangre, porque pues ya me imagino que empezaron a ver que muchas personas eran contagiadas al intercambiar sangre contaminada. Fuertemente, pues tardó 3 años en pasar para que México tomara ya estas medidas, y pues son diferentes ya organizaciones en México que se han dado para difundir las formas de prevención en contra de esta enfermedad. Una ya las dijo el doctor, es no intercambiar o no pincharse con otras agujas de otras personas que pueden estar contagiadas. En Vancouver, por ejemplo, existe un lugar especial donde regalan ya las agujas y el lugar donde se pueden inyectar estas personas que tienen algún tipo de vicios, para que esta enfermedad, farmacodependencia, ya ellos no puedan pues adquirir este tipo de epidemia del VIH. A estos farmacodependientes de la heroína, de la morfina y de algunos otros opiáceos, pues se hace con el propósito de evitar precisamente el que se den los contagios de VIH. Lo que sucede es de que en estos estadios de drogadicción se comparte no solamente la droga, sino se comparte también la aguja. Entonces una aguja sirve para que 3 o 4 o 5 o más durante varios días se piquen hasta que la aguja pierda el filo, y entonces hay que conseguir otra aguja. Repartiendo las agujas, entonces cada quien puede tener la suya, y de esa manera ya no la comparten y ya no se da el vector del contagio. Le agradecemos muchísimo su compañía, lo invitamos para que nos acompañe una vez más el próximo martes, 18 horas, 6 de la tarde, en un programa más de Libre Opinión. Mauricio, ¿algo más que quieras decir para concluir? Pues que nos vemos el próximo martes. Gracias por estar con nosotros. Que pase buenas noches. Que tenga usted una magnífica semana. Hasta entonces. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.